importancia de practicar una enseñanza consciente. Comenzamos, si os parece, de manera muy breve definiendo lo que es mindfulness. Mindfulness actualmente es definido como una terapia de tercera generación. Tenemos las terapias de primera generación, de segunda generación, que llamamos así en psicología, y llegan las de tercera generación. Lo que hasta ahora se nos había enseñado con algún otro tipo de terapia, como la terapia cognitivo-conductual, es que existe una potente relación entre un pensamiento, una emoción y una conducta. Entonces, hasta ahora nos decían, bueno, cuando aparece un pensamiento que genera una emoción negativa y que genera una conducta a consecuencia de ese pensamiento y de esa emoción, lo que podemos hacer es modificarlo para que se cambie todo el proceso. Entonces, esto es un tipo de terapia que tiene una gran evidencia científica, pero llegan las de tercera generación que lo que nos dicen es que no hace falta que cambiemos el pensamiento. Es decir, mindfulness lo que propone es observar ese pensamiento y relacionarnos con él de una manera diferente. De tal manera que da igual cuál sea el contenido de nuestra mente. Me daría igual pensar quiero asesinar a mi marido o a mi mujer que el pensar quiero un helado de chocolate. No importa tanto el pensamiento como cómo nos relacionamos con él, porque el sufrimiento reside en ello. Nosotros podemos observar cómo con el paso del tiempo aquellos pensamientos que más rumiamos son aquellos que más se apoderan de nuestra mente y que por lo tanto más tiempo aparecen y más daño nos hacen. Si fuésemos capaces de desidentificarnos del pensamiento y de no fusionarnos con él, esto no sucedería. Entonces hay diferentes terapias que nos enseñan a reestructurarlo, a modificarlo, a reevaluarlo de una manera más positiva y son muy eficaces. Y estaría, por ejemplo, mindfulness, que lo que nos enseñaría es a cambiar la manera de relacionarnos con el pensamiento, pero sin cambiarlo. Por otro lado, mindfulness es religioso, es decir, nos viene de las tradiciones orientales, pero sin ningún tipo de reminiscencia religiosa. Sabemos que hay una gran evidencia científica respecto a este tipo de terapia, que al principio, aunque parecía que iba a ser una moda pasajera, pues toda esa evidencia científica que apoya su eficacia nos hace pensar que ha venido para quedarse. Por otro lado, mindfulness está siendo actualmente utilizado tanto para mejorar los niveles de bienestar de las personas como para el tratamiento de algunas enfermedades psicológicas o médicas. Fijaros que las investigaciones nos dicen que en torno a 1/3 de la población son personas que vamos a tener algún tipo de patología. Es decir, de los que estamos aquí, 1/3 tendremos depresión o ansiedad, algún tipo de enfermedad. Otro tercio de la población son los que indican que no tienen patología, pero que simplemente languidecen. Es decir, no tengo una enfermedad, pero no soy feliz con mi vida. Algo pasa que no funciona bien. Y el último tercio serían aquellas personas que sí que son felices. Es decir, que nos encontramos aproximadamente con 2/3 de la población que no se encuentran bien en su día a día. Por lo tanto, es necesario mejorar los niveles de bienestar como prevenir determinadas enfermedades. Y por último, sabemos que ha sido ampliamente utilizado en salud, en educación, que es el tema que hoy nos acontece, y en empresas. Por lo general, las personas, ¿cómo funcionamos? Somos así, ¿no? Nuestro cuerpo está en el presente, pero nuestra mente continuamente está divagando entre el pasado y el futuro. ¿Qué sabemos que hay en el pasado? La depresión. Cuando continuamente nuestra mente se focaliza en aquello que nos ha sucedido, en lo que nos pasó, o cómo se comportaron con nosotros, o una comparación de cómo es nuestra vida actual con la vida pasada, suele haber un sentimiento de tristeza y de depresión. Cuando por el contrario nuestra mente se proyecta hacia el futuro, hacia qué me pasará, me querrán, me enfermaré, me despedirán del trabajo, todo ello suele ir asociado con la ansiedad. Por lo tanto, las investigaciones lo que nos dicen es que los mayores niveles de bienestar se focalizan en el presente, que las personas, cuanta más capacidad tenemos de mantener nuestra atención en aquello que estamos haciendo, más felices somos. Como decía John Lennon, la vida es lo que nos pasa mientras pensamos en otra cosa. Y es así como estamos en ese proceso desde que nos levantamos por la mañana. Por lo general, nosotros no elegimos en lo que pensar. Simplemente un pensamiento surge en nuestra mente y se apodera de toda nuestra atención. Con nuestra atención estamos continuamente construyendo nuestro mundo, pero lo construimos sin darnos cuenta, porque el pensamiento acapara toda esa atención de manera inconsciente. ¿Cuál es el pensamiento oriental tradicional? Lo que nos viene a decir es que la felicidad y el sufrimiento están en la mente. Fijaros que esto de alguna manera genera cierto alivio. Nos han enseñado siempre que para poder ser felices hay que estar continuamente haciendo. Desde que somos pequeños nos enseñan que hay que aprobar para acceder a unos estudios superiores. Cuando tienes los estudios superiores tienes que conseguir un buen puesto de trabajo.
Después quieres un puesto de trabajo mejor, quieres un coche, una casa, casarte. Es decir, ¿no? Que lo que nos enseñan siempre es que para ser feliz hay que luchar muy duro. Sin embargo, lo que nos viene a decir el pensamiento oriental es que la felicidad es un estado interno y que no hace falta hacer nada en especial para poder alcanzarlo, que en cualquier momento podemos sentirnos bien. Y por otro lado, que lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que nos ocurre, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre. Las investigaciones científicas nos dicen que en torno al 70% de nuestro sufrimiento está forjado más por el pensamiento que por aquello que nos pasa en el día a día. Vivimos en una sociedad en la que hay unos altos índices de depresión y lo que observamos es que aquellos pacientes que sufren la enfermedad no tienen por qué tener circunstancias muy adversas en su día a día, pero sin embargo no son felices. Ante dos situaciones muy similares, como por ejemplo puede ser una separación o una ruptura matrimonial, una persona puede tener depresión porque su pensamiento es de me he quedado solo, ¿qué hago con mi vida? Y otra persona no, porque puede pensar que es una buena situación para reinventarse y para poder estar mejor. Por lo tanto, no es tan importante lo que nos sucede como aquello que nos decimos de nuestra vida. Así que mindfulness sabemos que es atención plena. Mindfulness es una característica de nuestra mente que todas las personas tenemos, más o menos desarrollada, y que puede trabajarse a través de la meditación, y que es definido como darse cuenta de la experiencia presente con apertura y aceptación. Sabemos que en torno a 25.000 pensamientos son los que surgen en nuestra mente en el día a día. Fijaros que decimos que los pensamientos son fuente de sufrimiento y que las principales características de ellos es que son inevitables. No elegimos aquello que pensar. No lo elegimos. Ahora mismo yo os estoy contando esto y vosotros estáis generando una cantidad de pensamientos que no estáis eligiendo de manera voluntaria. Sin embargo, surgen y capturan toda nuestra atención. Por otro lado, sabemos que no son controlables. Yo no puedo controlar el pensamiento, porque si lo pudiese controlar, no estaría siempre dándole vueltas al problema que tuve, a lo que me pasó, a la crítica que recibí, pero eso está ahí y no nos han enseñado a manejarlos de una manera diferente con eso. Otro aspecto muy importante es que nuestros pensamientos no son verídicos. Lo que nos decimos de lo que somos nosotros mismos o de lo que es nuestra vida, eso no es la verdad. Eso es una historia que nos hemos montado a base de identificaciones, pero que no tiene que ver con la realidad. Y por supuesto, algo que es muy liberador es que nosotros no somos los pensamientos. Somos algo más que esos pensamientos. De hecho, en la tradición se dice que la mente es el sexto sentido, que al igual que nosotros no podemos evitar ver por el hecho de tener ojos, o evitar escuchar por el hecho de tener oídos, no podemos evitar tener pensamientos. ¿Qué se hace con la mente en mindfulness? Lo que se hace es un proceso de regulación atencional. Le enseñamos a nuestra mente a que no se quede atrapado cualquier pensamiento cuando surge, de tal manera que una meditación se forjaría de los siguientes elementos. Observamos cuando aparece un pensamiento, lo aceptamos ese pensamiento, no lo rechazamos. Tan pronto como surge, le quitamos la atención, dirigimos la atención, por lo general, a un punto de anclaje que va a estar focalizado en nuestro cuerpo y nos mantenemos en el anclaje hasta que vuelve a aparecer el pensamiento y nos distrae. Este es un proceso de regulación atencional que lo que hace es ayudarnos a focalizarnos de una manera más fácil en aquello que queramos. En lugar de que nos levantemos por la mañana y nos aparezca un problema y ya no seamos capaces de quitarnos ese problema de la cabeza, con mindfulness lo que se consigue es regular esa atención para depositarla en el contenido que queramos. En la tradición se compara con el proceso de amaestrar a un mono loco. Nosotros si atásemos a un mono loco a una estaca, observaríamos cómo no para de moverse, cómo quiere irse, pero sin embargo lo que aprende el mono es que al final se tiene que quedar ahí, porque cuanto más tira, él observa que eso no le sirve para nada. Al final el mono loco deja de tirar. Lo mismo pasa con nuestra mente. Ahora nuestra mente es dispersa, nuestra mente divaga, nuestra mente se queda anclada en el pensamiento, pero si le enseñamos a que cada vez que se va, la traemos al presente, más fácil resultará que se mantenga en el aquí y el ahora. Mindfulness en educación es un tema en el que cada vez se está implementando con mayor incidencia en los colegios aquí en España. Sabemos que para los alumnos ayuda a aumentar la concentración, mejora la regulación de las emociones y el afrontamiento del estrés e incrementa los rendimientos académicos.
El congresista Tim Ryan está luchando duro para que se implemente en Estados Unidos. De hecho, ya en torno al 30% de los colegios de Estados Unidos ya lo enseñan como una materia más, y las universidades más prestigiosas lo ofrecen como una asignatura optativa. Muy bien, tras esta introducción de Maite, podemos pensar que mindfulness es algo muy complejo, está basado en tradiciones muy antiguas, en una ciencia muy rigurosa, pero ¿es realmente difícil de realizar? Pues no, y vamos a ejemplificarlo con la práctica. Así que, ¿qué necesitamos para practicar mindfulness como padres, como madres, como profesores o como alumnos? Pues simplemente una silla y unos pulmones y saber respirar. Todos tenemos esos materiales, pues os invitamos a realizar una práctica. Tal y como estamos sentados, vamos a buscar una postura cómoda, relajada, con los pies apoyados en el suelo, que no estén las piernas cruzadas, así como estoy yo. Intentamos apoyar la espalda en el respaldo de la silla. Nuestros músculos están relajados. Ponemos las manos en un punto que no moleste, por ejemplo sobre los muslos. Y si os ayuda, podéis cerrar los ojos. Y lo que vamos a hacer simplemente es un ejercicio de meditación basada en la respiración. Un ejercicio que yo practico muchos días con mis alumnos en clase, al empezar una sesión, o bien a mitad de una sesión cuando veo que están muy alborotados o no hay concentración. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada vez que inspiramos, cada vez que cogemos aire, pensaremos la palabra calma. Pero no solo eso, también vamos a tratar de llenarnos de sentir una calma intensa cada vez que inspiramos. Y cuando expiremos, cuando echemos el aire, pensaremos la palabra sonrisa. Y no solo eso, intentaremos esbozar una leve sonrisa casi imperceptible, pero que nos llene de un poquito de alegría o felicidad. Simplemente esas instrucciones. Al inspirar pensamos y sentimos calma. Al expirar pensamos y sentimos sonrisa. Pues cada uno a su ritmo. Comenzamos ya. Tres últimas respiraciones y acabaremos. Poco a poco, lentamente, vamos abriendo los ojos. Movemos un poco el tronco. Nos despertamos si alguien se ha dormido. Imaginamos que os sentís mejor, que os habéis llenado realmente de calma, de alegría. Ese era el objetivo. Ya veis que son cosas sumamente sencillas. En Zaragoza, y diría que en España hemos sido pioneros, el equipo SATI, del que yo formo parte, elaboramos hace unos años, en el año 2010, publicamos en Internet con carácter gratuito y de libre distribución el programa Aulas Felices, que ya conoceréis. Este programa va mucho más allá de la práctica de mindfulness. Lo combinamos con otra cosa que se llama el trabajo sobre fortalezas personales. Está basado en la psicología positiva, una disciplina rigurosa, experimental y científica, y lo tenéis a vuestra disposición, libre, gratuito y descargable. Tiene esos dos ejes que he comentado, mindfulness y el desarrollo de fortalezas personales. Y bueno, nuestro objetivo es este. El punto de partida es la atención plena o mindfulness. Pretendemos romper esa vorágine de pensamientos de hiperestimulación que todos, incluidos los padres, profesores, alumnos, tenemos cada día. Intentamos crear una personalidad sólida, estable, basada en la consciencia, basada en la calma.
Ese es el punto de partida. A partir de ahí pretendemos trabajar lo que llamamos fortalezas personales. Son un conjunto de 24 fortalezas basadas en un modelo muy experimentado, el modelo VIA. Y lo que pretendemos es todo eso de ahí que son los 5 elementos que, según Martin Seligman y otros teóricos de la psicología positiva, contribuye a crear bienestar o felicidad. Lo que son emociones positivas, la capacidad de comprometerse con las cosas, encontrar sentido en la vida, potenciar relaciones sociales y finalmente conseguir marcarse metas y alcanzar logros. ¿Y todo esto para qué? Para alcanzar aprendizaje y bienestar. Y las dos cosas van a la par. Lo académico y el bienestar no son antagónicos, se potencian mutuamente. Por lo que se refiere a mindfulness, ¿cómo lo trabajamos en las aulas? Pues bueno, básicamente en nuestro manual encontraréis lo que es común a otras muchas corrientes, otras muchas escuelas que podéis ver en este campo. Un primer grupo serían aquellas técnicas de meditación basada en la respiración, del estilo de lo que acabamos de hacer hace un momento. Veis que es muy sencillo, pero hay infinidad de técnicas, de variantes, de posibilidades, y ya veis que en nuestro trabajo diario en las aulas, como docentes, a veces basta con perder, entre comillas, 1 minuto o 2 para con una simple técnica de estas crear un clima más relajado, más concentrado, y realmente funciona y tiene efectos poderosos. Un segundo bloque serían aquellas otras técnicas de relajación o meditación que se pueden combinar. Hablamos aquí, por ejemplo, de la aplicación de ejercicios muy sencillos de yoga, de qigong, de tai chi, la meditación caminando, que es otra técnica muy curiosa que podríamos utilizar. Y finalmente un tercer bloque sería nuestro objetivo final, que es la atención plena, mindfulness en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos integrar todo esto en nuestra vida real y diaria? ¿En qué momentos podemos hacer esto? Pues en cualquier situación, por ejemplo, al comenzar la jornada escolar, al comenzar un momento puntual de una clase, en la transición de una materia a otra que exige más concentración, en momentos en los que hay alboroto o hay problemas en clase y pretendemos parar, calmarnos y continuar con el ritmo de trabajo que veníamos realizando. Y también, por supuesto, en épocas de exámenes. Esto lo estamos aplicando con alumnos, insisto, desde infantil hasta primaria y secundaria. Y sobre todo los más mayores nos lo agradecen. Los alumnos de bachillerato nos dicen: ¿cómo no nos habéis enseñado esto antes? Con lo bien que nos viene cuando estamos totalmente despistados o cansadísimos en casa estudiando, para parar, sentarnos, meditar un poquito y volver a retomar energías y cargar las pilas. Bueno, para que veáis algún ejemplo concreto, esto lo estamos realizando dentro de las actividades diarias, dentro de todas las áreas del currículo, pero también una alternativa puede ser, como hicimos en mi instituto hace unos años, realizar un taller de atención plena voluntario por las tardes. Lo que vais a ver es un montaje, independientemente de si esto se trabaja como una actividad extraescolar o dentro del currículum. La idea de mostrarlo aquí es para que veáis la diversidad de actividades que se pueden realizar y que veáis que esto es factible y que se puede hacer. Vamos a ver. Es un montaje de fotos de 4 minutos y veréis ejemplos de cómo esto se puede hacer. Aunque son alumnos de secundaria, pero con las adaptaciones oportunas se puede realizar con alumnos de 3 a 18 años perfectamente. Una técnica muy sencilla que es simplemente observar el abdomen tumbados en una colchoneta o asociar nuestra respiración contando números. En cada expiración contamos un número. O lo realizamos con palabras clave, como hemos hecho antes en nuestro ejercicio previo. Muy interesante de meditación es la meditación de la bondad amorosa, en la que recitamos internamente una serie de frases deseando amor a diversas personas
Es una de las que más investigaciones tiene a sus espaldas, esta meditación, y ha demostrado que produce importantes efectos en nuestro córtex cerebral, también en áreas de nuestro cerebro interno y transformaciones muy profundas en nuestra conducta. La exploración del cuerpo o body scan, una técnica de relajación segmentaria que se puede realizar en una clase de educación física o de psicomotricidad en educación infantil. Meditación caminando, hay muchas variantes. En la más sencilla podemos ir caminando y cada vez que apoyamos el pie izquierdo, inspiramos. Cuando apoyamos el pie derecho, expiramos. Y así seguiríamos. El vídeo se corta aquí, creo. No había mucho más. Lo último que había eran unas técnicas de Qigong, Tai Chi. Simplemente consiste en utilizar estas técnicas que tienen el mismo objetivo que Mindfulness. Nos centran la atención en nuestro cuerpo, en el movimiento, y a partir de ahí pues vamos aumentando nuestra capacidad de concentración, y esto lo vamos combinando en nuestro trabajo diario en las aulas, combinando matemáticas, lengua, física y química, respiración, Tai Chi, Qigong, y de esa forma contribuimos a crear un espacio de aprendizaje mucho más tranquilo, más pausado, donde aumenta la concentración, aumenta el bienestar, y ese es nuestro objetivo. Bueno, pues hasta aquí nuestra exposición. Tenemos un par de minutos para preguntas, ¿verdad? Si tenéis alguna pregunta que hacer, alguna duda. Bueno, como os hemos comentado, herramientas hay muchísimas. Nuestra recomendación es que si encontráis interesante el programa Aulas Felices, lo podéis descargar, puesto que es hoy por hoy el único que yo sepa que es gratuito y de libre distribución, y lo tenéis en internet a través de cualquier buscador. En Google tecleáis Aulas Felices, lo podéis descargar, y nuestra recomendación es que el primer paso lo utilicéis en vuestra vida personal para después llevarlo al aula. Es fácil de aplicar, se puede realizar y bueno, los resultados son sorprendentes.